mis kines, esto fue sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches, hay directos casi todos los días. Arruinar el ecosistema, especies invasoras de el triángulo. Comencemos, manos. Hi guys, I'm Justin Bieber. Hola, mano, ¿está en inglés? Bieber. ¡Mira, bicho! Este canal presenta ciencia y comedia un tanto Espérate. Pero, ¿está con pantalla o no está con pantalla? No, sí está bien. Puede contener Este canal sonidos e presenta imágenes ciencia fuertes, comedia, un así tanto como también peculiar, dibujos puede muy contener malos, sonidos e imágenes y por su fuertes. contenido todos lo deberían ver. Tanto ustedes como yo vivimos en el planeta Tierra, Sí. espero. Y como saben, acá en esta pequeña mota de polvo tenemos al planeta Tierra, donde hay agua, tierra, montañas, playas y toda esa clase de cosas que nos hacen estudiar en la primaria. Y sobre estas enormes masas de naturalezas viven cientos de miles de diferentes formas de vida, yendo desde lo más minúsculo como lo pueden ser las bacterias o los hongos, ¿Eso es un pasando hongo? por algunas cosas un poco más grandes como los insectos, las plantas o los hongos, hasta cosas más masivas como los Oye, por secos. cierto, ahora que yo recuerdo, el ser vivo más grande del mundo no era un mamífero, era un hongo. Eso sí es bastante alucinante. Las ballenas, o el sistema hongo gigante del género Armillaria en Estados Unidos. Creo En que se principio, refiere a cada ese. bioma posee sus diferentes criaturitas y cositas, ya sean Y plantas hongos. especializadas para las bajas humedades y amplios rangos de temperatura como se pueden dar en los desiertos, hasta el millar de animales que viven en la jungla la madre, eso comiéndose no y descarga, alimentándose el uno del otro, porque descarga. es un terreno de guerra básicamente. O el océano lleno de criaturas lovecraftianas y peces que si cambian 1 grado centígrado alrededor de ellos, mueren horriblemente. Sí, no son muy duraderos que digamos. Y cada uno de estos lugares ha ido cambiando con el tiempo, haciendo que todas las formas de vida que habitan allí se hayan ido modificando, dando lugar a una flora y fauna muy variada y quizás a veces muy especializada. Pero ese no es un problema porque están donde deberían estar. Hay Pero un muchas veces su equilibrio. balance es tan fino que una pequeña perturbación puede hacer que todo se vaya a la mierda. Y ahí entra el concepto de especie invasora. Una especie invasora es un organismo que no es nativo de un ecosistema. Mira, esto siempre ha sido un gran debate. Las especies invasoras deben ser eliminadas o transportadas. Porque, o sea, sí, sería bueno que se le pueda llevar y regresar a su sistema. Pero, ¿cuál es el problema? Que siendo realistas, hay especies que prácticamente una vez se meten, es bastante complicado y mucho más costoso, también sabemos decirlo, de poder llevar, de tratar de dormirlo. Por eso creo que en Colombia a los hipopótamos dice, ¿sabes qué, papi? De una nomás le metemos la eutanasia y problema cerrado. Porque intentar transportar a una bestia de 2 toneladas, pues barato no es que digamos. Pero termina llegando ahí de una manera u otra. Y muchas veces estas especies pueden tirar todo el balance por la ventana, defenestrando todo a su paso. Como las Normalmente avispas asociamos a africanas. esto a animales, pero por supuesto que también se incluyen plantas, bacterias o si ya adivinaron, hongos. Pero hoy voy a El hablar hongo de no es animales. todo. Nosotros, los seres humanos, somos seres curiosos por naturaleza. Está grabado en nuestro ADN el querer descubrir cosas y matarnos al respecto. Y de esto nos damos cuenta porque, bueno, el ser humano tiene su origen en África hace ya unos cuantos millones de Y años, nos cuando expandimos por todavía todo no el éramos mundo. ni Homo sapiens. De ahí nos fuimos dispersando hacia todo el mundo, cambiando unas cuantas veces para finalmente llegar a ser lo que somos hoy, Homo sapiens sapiens, explorando hábitats que nunca nos tuvieron en cuenta a nosotros, significando que somos lo que definimos como una especie invasora. Siempre llegamos a un hábitat nuevo, cuya flora y fauna no tiene prevista la presencia de un bípedo sin Y lo plumas, con deforestamos. mucho odio en su interior, siendo que para donde vayamos solíamos dejar una ruta de muerte y destrucción. Si no, pregúntenle a los lobos terribles o a muchos otros animales que fuimos extinguiendo. ¿Saben cuál fue el mayor error del dodo? Haber pensado que los seres humanos no les harían daño. Puta que es igual que los pingüinos. Los pingüinos piensan que somos una especie de pingüino nomás que diferente. Por eso cuando nos ven, no huyen de nosotros. Así que técnicamente está al mismo nivel que el dodo. Nomás que si no le Pero eliminamos. eso no lo podríamos haber logrado sin nuestros peludos e invasivos amiguitos. Estoy Los hablando de los perros. descendientes del Felis catus y el Canis lupus. Así es, los gatos y los perros. El ser humano, en su afán de conquistar todo lo que es conquistable y visitar todo lo que es visitable, ha llevado consigo una serie de compañeros muy diversos a lo largo de nuestra historia. Pero los que más nos han acompañado... Lo de España, si no mal recuerdo, vinieron las ratas y las palomas.
Otro animal puede ser la trucha, que se escapó de varios, como de granja de peces. Y pues como era un animal más grande y resistente, terminó por darse de madre con varios otros peces. Y a su vez los que más daño han creado son los gatos y los perros. Ambos compañeros peludos que son luego del ser humano los animales que más han causado extinciones. Y esto debido a que son grandes depredadores, con muy afilados sentidos, velocidades muy altas y una gran dexteridad. A día de hoy los vemos como nuestros compañeritos, pero sabemos que son completa y totalmente capaces de despertarnos con un cadáver al lado, ya sean los restos de alguna rata, paloma o quizás de una persona si es que tenemos un pitbull. Y esto en sí, creo que sí es oficial que los gatos, o sea, los gatos domésticos, lograron exterminar toda una especie, o sea, y sin que el ser humano se lo pidiera. Simplemente lo veían el pajarito y ¡pam! Se lo zampaban. Lo digo pensando en una ciudad o en un pueblo incluso, donde ya parte de la fauna está reducida. Pero los estragos que son capaces de generar en áreas agrestes es extremo, sobre todo los gatos. En Australia, la tierra que normalmente y con razón vemos como abandonada por la mano de Dios, los gatos han llevado a cabo la extinción de al menos 34 mamíferos, muchos de ellos primos de Crash Bandicoot. Y si bien estos animalitos han cumplido una serie de diversos favores a la humanidad, ya sea como animales cuidadores o guardianes o, bueno, siendo gatos, actualmente hay grandes esfuerzos para eliminar poblaciones de estos en diferentes sectores vulnerables. Pero el hecho de que sean justamente perros y gatos genera un gran rechazo a la hora de tan solo proponer la idea de matarlos a todos, por más de que esto signifique que con esta acción se podría llegar a salvar la vida de cientos de especies en peligro de extinción. Entonces yo propongo una idea, que quizás no es muy revolucionaria: comerlos. Después de todo, algunas culturas lo hacen de una manera no super diaria, pero sí pasa. Eso sí creo que va a ser más complicado. Mucha gente se va a rehusar bastante. Además, seamos serios, ¿qué carajo vas a poder comer de un chihuahua? Esa cosa es puro hueso, no tiene nada de carne, mano. Por su lado, suelen decir que el gato es bastante fibroso y con un sabor un poco pungente, mientras que se dice que los perros suelen tener una fragancia única un tanto parecida al cordero, aunque quizás esto es por la propia manera en la que se lo suele preparar. Pero hay otras especies introducidas por el ser humano que no han cumplido con las mismas tareas ni tampoco nos han acompañado durante toda la vida, pero por algún motivo u otro les hemos introducido a nuevos ecosistemas, como por ejemplo los castores. Porque sí, los castores son una especie invasiva en lo que es el sur de Argentina y Chile, desde hace casi 80 años en la isla de Tierra del Fuego principalmente. Como bien sabemos, los castores son originarios de América del Norte, cuya actividad favorita es comer árboles y estancar ríos creando presas. Tanto es su ensañamiento que no pueden ni siquiera escuchar agua en movimiento sin desesperarse. Y bueno, en su hábitat esto no es un problema porque bueno, ahí viven y la vida evolucionó para aguantar estos arquitectos de cola aplastada. Por la reverenda, hace rato no veía comerciales y yo estaba feliz ya. Imagina un juego que se desarrolla en Brasil, lleno de gente, donde vives la vida a tu manera. Puede ser un bandido. Pero el problema llega cuando hacen lo mismo en la otra punta del continente, literalmente. Pero por supuesto que los castores no llegaron ni nadando, ni caminando, ni volando, ni nada de esto, sino que fueron introducidos por una serie de industrias peleteras que creyeron que iban a ser útiles. ¿Qué poronga es la producción peletera?, se preguntarán. Bueno, básicamente es la producción de productos a partir de su piel. Sí, los trajeron exclusivamente a la otra punta del continente para que se reproduzcan y después matarlos. Estas industrias peleteras terminaron abandonando el proyecto y así abandonaron a los castores que no poseen enemigos naturales y gracias a eso se dedicaron a comer y a comer y a comer, generando daños hasta los millones de dólares en ambos países. Y como les dije, esto fue hace casi 80 años. Eso significa que ya hay gente muy grande que ha crecido con la noción de que hay castores alrededor de ellos, convirtiéndolos eventualmente en una parte de la cultura del lugar, haciendo que su Ya, pero la verdadera pregunta es, ¿se puede comer castores? Mira, si aquí hay algún argentino que responda a esa pregunta. Dedicación y completa y total destrucción sea un poco más difícil de lo que debería ser. Y algo que van a encontrar en prácticamente todas las fuentes de información con respecto al castor en el sur de América es que fueron introducidos con buenas intenciones y poco pensamiento, diría yo. Incluso en su momento una propuesta interesante que surgió fue el hecho de controlar la población de los castores comiéndolos. Y no fue una gran idea, pero se suele comentar que la carne de castor tiene un sabor un tanto profundo, complejo, rico y con notas amaderadas,
cosa que realmente no me sorprende. Pero bueno, los castores... Literalmente ese animal ya viene adresado al carbón. No sé, ahora sí ya se me dio un poquito de antojo. Porque originalmente tuvieron un propósito, pero no se puede decir lo mismo de los hipopótamos. Porque claro, creo que a este punto ya todos sabemos que existen una serie de múltiples hipopótamos salvajes en los ríos de Colombia. Un hipopótamo no podría cruzar el océano. Se hundirían porque están gordos. Eso fue de y sus huesos son muy densos. Y por eso que necesitaron venir volando a pedido expreso de Pablo Emilio Escobar Gaviria, un famosísimo narcotraficante de hace ya unos cuantos años, que tenía gustos muy excéntricos, siendo que eventualmente cuando se le dio fin a su reinado, su zoológico privado fue seriamente desatendido, y así se escaparon un par de hipopótamos, y bueno, ahora viven muchos de ellos libremente en Colombia. ¿Qué animal puede cazar eso? Son uno de los animales más violentos de la existencia. No te van a matar para comerte, sino que te van a matar solamente por el amor al deporte. Sí, si no mal recuerdo, hay ciertos hipopótamos. O sea, quizás no era su dieta más, regular, pero algunos días sí terminaban por comer carne de ñu o alguna carroña. No sé, igual que vacas. Hay caballos que también se comen pollitos o ese tipo de cosas. No sé, es bien raro. Peligro intrínseco que solamente se expande más y más, porque si bien no son 1 millón de hipopótamos, tampoco es como que hay un plan real para hacer algo en su contra, siendo que también en este caso son una fuente espectacular de ingresos por el turismo. Y sí, se los intentaron comer, encontrando que el sabor del hipopótamo no termina de ser la gran cosa, pero sí sabe un poco parecido a la vaca, aunque tiene un poco más de grasa y una textura un poco más firme. Mientras que un poco más al norte, una de las criaturas catalogadas como invasoras más tranquilas de todas son las planarias cabeza de martillo, que son originarias de Asia, pero gracias a su reducido tamaño y gran posibilidad de escabullirse, no es de extrañar que se hayan introducido de manera accidental en muchos lugares. Estas planarias son gusanos bastante raros que logran medir aproximadamente unos 30 centímetros y depredan lombrices, caracoles y esas cosas. Lo particular en ellos es que poseen una baba que les recubre con una toxina bastante fuerte, la tetrodotoxina. Sí, la misma que tienen los peces globo. Pero por suerte no afecta mortalmente a los humanos, pero esto es solo porque su concentración es muy pequeña, pudiendo generar pequeñas molestias o irritaciones, siendo que por lo menos en Estados Unidos hay registros desde principios del siglo XX, y según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estos animalitos son tan poco amenazantes que son considerados como plagas vegetales. Literalmente son tan poco imponentes que su categoría de peligro es similar a la de una papa. Algunos expertos aseguran que ya vienen habitando el tiempo suficiente como para haber hecho algún daño, y no lo han hecho, o si lo han hecho, ha sido bastante minúsculo. Algo curioso en esto es que no solamente se reproducen poniendo huevos, sino que también es posible aplastarlos a la mitad y se van a partir en dos, generando lo que normalmente se llama como una fisión asexual, lo cual es muy útil de saber porque esto significa que se puede aprovechar el bug y tener comida infinita. O sea, si no lo matas bien, este desgraciado se va a seguir reproduciendo. O también puedes torturarlo por toda la eternidad, así siempre clonándolo. Bueno, en realidad no, su baba es muy pegajosa y la toxina que producen es la tetrodotoxina. Si bien quizás tocar uno con la mano desnuda no nos haga nada, comerlo es otra historia, más encima que su baba puede ser un gran reservorio de bacterias y toda clase de criaturillas peligrositigidas. O sea, tampoco y se finalmente puede comer. Un ejemplo bajo el agua. Los peces león, dos especies cercanamente relacionadas. Estos peces difíciles de dibujar son nativos del Indo-Pacífico, donde otras especies le mantienen a raya y son uno más del montón. Pero ese no es el caso en las cálidas aguas del Atlántico, siendo que desde Florida hasta Brasil se han avistado estas bestias del Averno. Y ojo, que en muchos otros lugares también han sido declarados como especie invasora, entre ellos, por ejemplo, España. La historia más común de cómo empezó su reinado del terror es que en el año 1992, el huracán Andrew destruyó un acuario exótico muy mal posicionado cerca del mar, concediéndoles libertad para invadir el mundo. El riesgo que presentan estos peces es que no pueden parar de comer. Comen a todos y de todo. Había varios documentales de ese tipo, literalmente tratando de cazarlos, porque estos perros se reproducen en cancha, y como por lo general no tienen un depredador natural, pues básicamente ni siquiera se alejaban, simplemente huevean por ahí. Por cierto, este tiene el ojo de forma de la pi, destruyendo la cadena alimenticia de los lugares a los que llegan.
Y lo normal sería pensar que los distintos depredadores del océano, como los tiburones, podrían mantener a raya este animal. Es venenoso. Pero esa estos cosa. listones que recubren su cuerpo no son solo lindos, sino que también cargan consigo un potente veneno O sea, más neurotóxico, jodido imposible. haciendo que todos se lo piensen 2 veces antes de comerlo. Organismos como la Comisión de Conservación de Peces y Vida Salvaje de Florida organizan concursos para capturar y matar cuantos peces leones sean posibles. Y por suerte para nosotros, son deliciosos, siendo que ¿Ah, en la sí? misma página web de la comisión tienen No un jodas. instructivo de cómo cortar sus espinas y filetearlo para comerlo. ¡Ah, caray! Así que ya saben, si algo o alguien nos invade, nunca está de más tener en cuenta que capaz se lo pueden comer. Literalmente, todo lo que ha sido considerado una especie invasora, el ser humano se lo ha intentado tragar. Desde peces león hasta hipopótamos, nada. Somos la fregada, somos la especie más alucinante. Hasta la próxima.